Esta tarde presentamos el diálogo Violaciones de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Moderará esta mesa Joel Yáviles Eskenazi, de Amnistía Internacional. Él es vocero y coordinador del área de campañas, incidencia y comunicación de la sección peruana de Amnistía Internacional, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Católica y bachiller en Psicología y Filosofía. Buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. Para mí, para Amnistía, es un honor compartir esta mesa y continuar con estos días de diálogo, de conversatorio en torno a los derechos humanos en el Perú y acompañar también a Yuyachkani en la muestra de su repertorio. El día de hoy nos acompañan en la mesa tres distinguidas académicas, profesionales. Rosa María Mujica, voy a pasar a introducirlos con más detalle, Bela Lenz y Ricardo Cuenca. Me gustaría brevemente, en un minuto, poder dar una introducción al tema. Me imagino que no es un tema nuevo para la mayoría de los que estamos aquí, pero definitivamente los derechos de los pueblos indígenas es un tema que conlleva aspectos muy relevantes. Desde Amnistía Internacional se ha venido haciendo un trabajo muy importante y es uno de los ejes de trabajo en los próximos años, trabajar en materia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pueblos indígenas? Hay una serie, todo un conjunto de derechos que es importante resaltar, asociados al derecho a la tierra, al territorio, al medio ambiente, asociados a los derechos económicos, sociales y culturales, a la educación, salud, la consulta previa, que es un derecho que en muchos casos se termina siendo un procedimiento, un trámite, ¿no? Que ya quizás más adelante los colegas podrán mencionarlo. Y un tema que es muy relevante para Amnistía Internacional, el tema de las personas defensoras y defensoras de derechos humanos, en particular de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que en muchos casos son líderes campesinos, indígenas, que protestan, que alzan la voz, que se organizan, y muchos de ellos y ellas están siendo criminalizados el día de hoy, y muchos de ellos han perdido la vida también en el marco de esas protestas. Y finalmente, un eje temático desde el cual estamos trabajando también en Amnistía Internacional es la situación de las mujeres indígenas, su particular situación dentro de sus comunidades y también la participación política que puedan tener en espacios públicos. Mencionar rápidamente el tema de esterilizaciones forzadas, que creo que es un tema que siempre vale la pena resaltar, que afectó en muchos casos a muchas mujeres indígenas, en el que todavía hay una cuenta pendiente por parte del Estado en materia de justicia, verdad y reparación. Bueno, sin más, paso a introducir a Rosa María Mujica. Es educadora, consultora en temas relacionados a educación y experta en temas de educación en derechos humanos. Fue miembro de Amnistía Internacional y se especializó en las campañas relacionadas a la educación en derechos humanos. De esta iniciativa surge el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos, del cual es miembro fundadora. Ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a ver si en 12 minutos es posible decir tanto. Bueno, buenas noches a todos y todas, y muchas gracias por la invitación. Y me da una enorme alegría ver este auditorio lleno, y sobre todo lleno de juventud, porque es un tema que desgraciadamente queremos pasar la página, no queremos verlo, y nos interpela todos los días, ¿no? Hablar de pueblos indígenas en el Perú es hablar de los más vulnerables entre los vulnerables. A pesar de que nuestro país es mayoritariamente indígena, sin embargo, quienes más han sufrido a lo largo de la historia son precisamente nuestros indígenas, ya sean amazónicos o andinos, ¿no? Si bien la época del terrorismo, la época del conflicto armado interno fue especialmente dura con los pueblos indígenas, yo quiero retrotraerme para plantear que la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas ha atravesado la historia, ¿no?
Es decir, siempre han sido desconocidos como sujetos de derechos. Ya en la colonia había toda una discusión sobre si los indios tenían o no alma, ¿no? Y por supuesto, negarles el alma era razón suficiente para poderlos asesinar o para poderlos convertir en esclavos, ¿no? Y hasta ahora, sorprende, pero en pleno siglo XXI escuchamos voces que no les reconocen humanidad, que no les reconocen capacidad de decisión, que no les reconocen ni siquiera el desarrollo humano o el desarrollo intelectual necesario para participar en la vida política o ser ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos. Y este problema está vinculado básicamente al problema del racismo y la discriminación. El Perú es un país racista, el Perú es un país discriminador, somos todos y todas profundamente discriminadores y no somos capaces todavía de aceptar la diferencia. No aceptamos al otro o a la otra, que son diferentes, y que viva la diferencia. Somos diferentes, pero iguales en dignidad y en derechos. Ese reconocimiento es el que no logramos construir. Nos seguimos negando unos a otros y seguimos negando la cultura, la idiosincrasia, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. El conflicto armado interno marcó, sin embargo, un quiebre en la historia nacional, y quienes más sufrieron definitivamente fueron los pueblos indígenas. El 75% de los muertos entre el 80 y el 93, 75% que fueron asesinados o desaparecidos, hablaban una lengua distinta al castellano, es decir, quechua o cualquiera de las lenguas amazónicas. 75%. Esta simple cifra, que la confirma la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nos habla de que lo que hubo es un exterminio de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Un nuevo exterminio, porque ya habíamos vivido en la selva amazónica todo lo que fue la época del caucho, por ejemplo, donde hemos visto una extraordinaria película hace poco más de un mes, que yo recomiendo a todos y a todas que la vean, una película que la produció la propia DGI, del Ministerio de Educación, para entender esta situación de explotación de nuestros pueblos indígenas. Esta realidad, entonces, vivida anteriormente, se repite en los años de la violencia armada interna, y se repite con brutalidad. Esos años representaron muertes masivas de personas quechohablantes, aymarhablantes, pero también, sobre todo, de los ayánicas y los neomasilleños. Esas fueron las poblaciones más afectadas, tanto por el Estado peruano como por los grupos alzados en armas. Allí no se dividieron, o sea, no fue solo un problema del Estado que no entiende y que ve, por lo tanto, como sospechoso a todo aquel que no habla castellano. En muchos de los relatos que nosotros trabajamos en la coordinadora, lo que nos decían es que cuando les hablaban a los militares en quechua, y como no se entendían, los mataban por miedo a la diferencia, por miedo al otro que no entendía el idioma que hablaban, ¿no? Entonces, los asesinatos fueron enormes por la simple sospecha, por no entender, por miedo, pero también por la convicción de que detrás de cada ayacuchano, por ejemplo, o ayacuchana, había un posible terrorista, ¿no? La juventud fue la que más pagó esta historia, porque ser joven, ser quechohablante y ser ayacuchano era casi sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, en esas condiciones tuvimos masacres espantosas, inenarrables, algunas todavía en juicio, otras que ni siquiera se ha abierto el proceso de juicio. Ahí hay una deuda enorme pendiente, y que representaron entonces esta barbarie y de la que ya también se ha hablado, ¿no? El tema de las mujeres, por ejemplo, una forma de castigo era las violaciones sexuales, ¿no? Se entraba a las poblaciones y se violaba explícitamente a las mujeres. Recuerdo testimonios de entonces donde las mujeres nos decían: lo que Sendero no terminó de destruir, entra el ejército y es todavía mejor. O sea, no había esperanza, no había dónde mirar. Los indígenas se sintieron entonces más solos que nunca, más abandonados por su propio país que nunca. Además de estas masacres, de esta violación del derecho básico, que es el derecho a la vida,
Tenemos también lo que fue el desplazamiento forzado, ¿no? Poblaciones enteras que fueron obligadas a dejar sus tierras, a dejar sus familias, a dejar a sus muertos, que en el mundo, sobre todo en el mundo andino, es tan especialmente importante, ¿no? Un desplazamiento que entre 1981 y 1993 fue de 630.000 personas, todas provenientes de departamentos como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco, Ancash, Pasco, Cusco y Puno. Es decir, justamente nuestras regiones indígenas. 630.000 personas que vinieron desesperados en búsqueda de un mundo mejor, en búsqueda de salvar la vida, en búsqueda de que no los mataran o no se llevaran a sus hijos, ya sea a un lugar o al otro. Hoy día, bueno, acabamos de vivir la experiencia de Bagua, con el horror que ha significado Bagua, y Bagua representa al Perú, representa esta incapacidad de diálogo, representa esta profunda desconfianza, representa este no respeto a las decisiones de los pueblos indígenas que tienen la ley a su favor. Y es lo que es peor. Nuestro país tiene leyes, y tiene muy buenas leyes, pero están de adorno, no se cumplen. Los derechos de los pueblos indígenas que están reconocidos por la legislación peruana están cada día más violados, sobre todo en lo que se refiere al territorio, el derecho al territorio. Territorio indígena es territorio rico en minerales, y hoy día los minerales están por encima de la vida humana. Hablar de situaciones de vulnerabilidad, entonces, no solamente es hablar de conflicto armado interno y todo lo que representó. Hay que leer el informe de la Comisión de la Verdad, o hay que recorrer este lugar de la memoria que nos habla con tanta claridad de lo vivido. Pero es mirar la realidad entera, no solamente esa época, es mirar ahora. Y hoy día, ¿qué encontramos en los pueblos indígenas? La misma pobreza de siempre, por no decir miseria económica, no cultural. Uno se sorprende que frente a una extraordinaria riqueza cultural se vivan condiciones económicas realmente indignas para la vida humana. Todavía en el siglo XXI tenemos población indígena que no está documentada, por lo tanto no existe, que ha sido uno de los problemas que hemos arrastrado para identificar a los desaparecidos. Muchos no tenían DNI, por lo tanto no existían, no están en el registro. Y al no estar en el registro, entonces ¿quién puede demostrar que ha muerto? O que ha sido desaparecido, o que ha sido asesinado, si no tiene un documento de identidad. Ese problema lo tenemos hoy. Hemos trabajado en una linda experiencia en la frontera con Colombia y Brasil, en el río Amazonas, y hemos encontrado con espanto que el 50% de la población no tiene derecho, ¿no? Ni los niños, y por supuesto mucho menos los adultos mayores. No hay un reconocimiento de los derechos preexistentes, ¿no? Miren, ya en la época de Bartolomé de las Casas, fíjense ustedes, a inicio de la conquista, se reconocieron una serie de derechos para los pueblos indígenas. Y sin embargo, estamos en el siglo XXI y esto todavía sigue siendo un desafío por conseguir. Junto a eso tenemos que es en la población indígena donde se junta el mayor analfabetismo del país. Yo vengo de una experiencia de largos años en las alturas del Cusco, en Quispicanchi, y para que tengan una idea, el 97% de las mujeres con las que trabajábamos, madres de familia, de escuelas rurales, eran analfabetas. 97%. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué hemos avanzado en la conquista de los derechos del país? Y no estamos hablando de ancianas, eran madres de familia de los colegios rurales, es decir, chicas de 18, 20 años, 22. Entonces, ¿qué pasó con la educación? ¿De qué se trata el derecho a la educación de calidad? Cuando tenemos esa enorme proporción de mujeres indígenas, quechohablantes, analfabetas. Además, en estos pueblos amazónicos, lo que tenemos, por ejemplo, es una anemia espantosa en los niños, ¿no? El 70% de los niños menores de 3 años están con anemia. Y otra vez la pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde estamos los peruanos y peruanas cuando sabemos que un niño con anemia no aprende? Y un niño con anemia tiene la vida en riesgo, tiene la vida en peligro, ¿no es cierto? Porque basta una diarrea para que ese niño se nos muera, por algo que es absolutamente inaceptable, que un niño se muera por una diarrea. Y eso tiene que ver con agua contaminada, y eso tiene que ver con no acceso a recursos seguros para la salud, para la alimentación,
y cada vez más con el terror de los peces contaminados por los minerales que son arrojados a los ríos de nuestro país y que es el agua que bebe nuestra población indígena, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo a Basadre, ¿no? Basadre decía que la república es mucho más responsable que la colonia frente a la situación del Inca. Y yo creo que es verdad. Le echamos la culpa a la colonia de muchas cosas, o a la conquista, pero la república no ha hecho nada por la situación indígena. La república no ha logrado construir condiciones de igualdad de derechos, de dignidad de vida, de reconocimiento de ciudadanía y de reconocimiento de la diferencia. ¿Qué hacemos entonces? Que es la pregunta para mí clave. Bueno, esta es la realidad. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reparar. Es urgente reparar las heridas de lo vivido ahora, de lo vivido en Bagua, de lo vivido en los años de conflicto armado interno y de lo vivido en la época del caucho y sí. ¿Cómo reparamos? Y la reparación tiene que pasar por proyectos, por propuestas de reconocimiento a sus derechos, de reconocimiento al derecho consuetudinario, que es básico para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Cómo caminar hacia la equidad de las políticas, cómo caminar hacia proyectos de desarrollo que nos involucren y que no los utilicen, cómo generar espacios de participación verdadera, donde su palabra, su voz se escuche, donde sus decisiones sean respetadas, donde su modo de vivir sea absolutamente valorado y respetado. Tenemos necesidad de verdad y de justicia. Han pasado 20 años, 25 años de los hechos más graves de la violencia en el conflicto armado y sin embargo no hemos avanzado en verdad, ¿no? El informe de la comisión fue claro, pero la verdad sobre lo ocurrido en cada pueblo, en cada comunidad, con cada familia, con cada ciudadano, con cada peruano y peruana. ¿Qué pasó allí? Y la verdad para la justicia, y en justicia hemos avanzado casi nada. Entonces nos queda el desafío de construir justicia, porque si no, nunca lograremos un país reconciliado. Memoria, verdad y justicia son elementos indispensables para pensar en un país que se sienta país, que nos sintamos peruanos y peruanas todas. Indispensable erradicar la pobreza, indispensable que los programas sociales sean realmente eficientes, con los millones que se invierten. Yo no puedo entender cómo no logremos cambiar condiciones de pueblos concretos, de realidades concretas que nos golpean la cara todos los días. Es indispensable también el reconocimiento de los derechos culturales. ¿Cuándo vamos a reconocer que en el Perú existen 54 pueblos indígenas y que cada pueblo tiene derecho a su lengua, a su cosmovisión, a su cultura, a una educación pertinente, a una educación propia? ¿Cuándo vamos a dejar de uniformizar un país que es profundamente diverso y que ahí está su riqueza, en esa diversidad? Tenemos también que caminar y respetar la libre determinación de nuestros pueblos en materias de convivencia, de justicia local, de justicia comunitaria, de su jurisdicción, porque son desafíos que todavía no hemos construido. Desgraciadamente me queda un minuto, creo, y terminar diciendo que esto nunca va a ser posible si los dejamos a ellos solos como autores de su propio proceso. Aquí necesitamos unir fuerzas, necesitamos juntar organizaciones, necesitamos que la juventud siga viendo esto como algo que hay que avanzar, que clama, ¿no? Que clama justicia, que clama intervención, que no es posible que hablemos de un país desarrollado, que nos encandilemos con las cifras, con el consumo de Lima, ¿no? O con lo que sucede en Lima, y que olvidemos que el país no es Lima, y que adentro, aquícito nomás, podemos encontrar pueblos enteros en estados de abandono y, lo que es peor, con un profundo sentimiento de soledad y de no reconocimiento y de no escucha por el resto de los peruanos y peruanas. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Solo quedarme con lo que has planteado, que es el espacio donde se vulneran los derechos de los pueblos indígenas en una construcción de desigualdades estructurales, ¿no? Es todo un espacio en el cual
los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas son violentados, y la pregunta es realmente cuál es nuestro rol como sociedad, ¿no? La siguiente expositora es Vera Lenz, es fotógrafa documental. Las más importantes fotografías de sus trabajos en los años 80 forman parte de la exposición Yuyendak. Estudió arte y literatura en el Thiel College, Greenville, Pensilvania. Se graduó en arte en 1974. En 1979 se muda a Nueva York y trabaja para el fotógrafo Irving Penn. Entre 1980 y 1982 estudia fotografía en la Parsons School of Design y en el International Center of Photography. En enseñar las fotos quiero acentuar algunas ideas, ¿no? Uno es que el fotoperiodismo acá en el Perú no existe como una carrera, ¿no? Y vivimos en una época totalmente inundada de imágenes. Sabemos cómo vender cachivachi que nos hace daño, pero no podemos leer bien fotos periodísticas. Por ejemplo, las fotos periodísticas son las únicas que no se pueden trucar, el resto, todo es imágenes que se pueden trucar, que pueden photoshopear y todo eso. El segundo punto que quiero mencionar es que cuando la Revolución Americana surge 50 años antes de la invención de la fotografía. En la Revolución Americana y Francesa se exaltaron los valores humanos, ¿no? La Revolución Americana declaró el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y los franceses proclamaron los derechos naturales del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿qué pasó en el 48? ¿Por qué tuvieron que crear nuevos derechos humanos? Y lo que pasó fue el Holocausto. ¿Y qué significó eso para los derechos humanos? Según la estudiosa Susie Linfield, lo que pasó en 48 cuando se declararon los derechos humanos fue el Holocausto. Como escribe Susie Linfield, los movimientos modernos de derechos humanos no emergen del orgullo, ¿no?, de lo que se había logrado, como en las revoluciones, ¿no?, americanas y francesas, sino que se había logrado en el siglo XX, sino de la vergüenza, ¿no?, efectivamente del terror, ¿no?, de la vergüenza y del terror, lo que habíamos destruido los seres humanos en esa época. El Holocausto nos enseñó, todavía ha sido una cita de Susie Linfield, el Holocausto nos enseñó cosas de nosotros mismos que no queríamos saber todavía, pero que tampoco podíamos darnos el lujo de ignorar. Según Ignatieff, que es también un estudioso de derechos humanos, él vio los derechos humanos como una advertencia de Europa, no un sentimiento de superioridad de Europa dándoles instrucciones al mundo, sino una advertencia al mundo. Y Arendt, ¿no?, nos hace un comentario, ¿no?, que los derechos humanos son un logro político, ¿ya?, y no un atributo natural, ¿no? Entonces eso es importante que quiero, en relación al tema de hoy, ¿no?, quiero poner ese énfasis, ¿no? Por ejemplo, en la época cuando tomaba fotos nos criticaban, nos decían: están tomando fotos ahí de la violencia, ustedes los fotógrafos están alentando la violencia por las fotos, ¿no? O sea, totalmente comentarios un poco ignorantes, ¿no? Porque, como también menciona Susie Linfield, ¿no?, no podemos culpar a la fotografía por no vencer a la violencia, ¿no? O sea, y como también dice el fotógrafo muy famoso James Narway, los grandes líderes, filósofos y humanistas no han podido poner un fin a las guerras. ¿Por qué poner esa demanda a la fotografía y a los fotógrafos, ¿no? Porque siempre los critican a los fotógrafos, ¿no?, por ese punto de vista. Ahora, ¿cómo usamos estas imágenes que vemos, ¿no?, de la verdad? No podemos, todas estas
imágenes de violencia que vemos de nuestro conflicto y también del resto del mundo que estamos viendo que cada vez es más violento. ¿Cómo podemos usar esas imágenes para dar un sentido al presente y al pasado? Las respuestas a este tipo de pregunta no residen en las fotos, pero en nosotros mismos. Los fotoperiodistas son responsables por la ética de enseñar, presentar las imágenes, y el público es responsable por la ética de ver. O sea, el público también, todos los habitantes de un país también son responsables, también tienen que tomar una acción. Y una estudiosa que se llama Ariela Szulay, ella comenta que es nuestra responsabilidad histórica, no únicamente de producir fotos, pero de hacerlas hablar. Y cómo sigue comentando, esto requiere transformar nuestra relación a las fotografías de una pasividad y una actitud de queja, no va a ir a la violencia y todo eso, a una actitud de creatividad y de colaboración. Eso significa que a los violadores de los derechos humanos, y no a los fotógrafos y a las ONGs que trabajan, que documentan las víctimas, como que ellos no son, o sea, a los violadores de los derechos humanos, no a los fotógrafos que documentan a las víctimas, como los verdaderos agentes de la muerte, ¿no? O sea, son los violadores de los derechos humanos, no los documentadores, no los periodistas, sino realmente reconocer a los violadores de los derechos humanos como los agentes de la muerte, como muchas veces han llamado a los fotógrafos de conflictos, ¿no? Entonces, de ahí se pregunta Susie Riffe cómo se fotografía un derecho humano. ¿Se puede fotografiar? ¿Cómo se ve un derecho humano? Lo que ella concluye y lo que dice que lo que hace bien el fotoperiodismo es fotografiar cuando no existen estos derechos, ¿no? Entonces eso es lo que es la fotografía de conflicto, las fotografías de las injusticias, de la pobreza, de las humillaciones que vemos, ¿no? Ahora ya, ¿cuánto tiempo he pasado? 7 minutos. ¿Cuánto? 7. 7, ya. Entonces ya vamos a empezar con las fotos, ¿no? Ya no voy a cortar el texto. Sí, porque tengo bastante, pero ya no importa. Ya, sí, ya. O sea, acá estamos ya. Entonces, quiero ya con las fotos. Según Diego García Sayán, en la época, él hizo el comentario que la razón por la falta de interés en el conflicto mundialmente, sí hay que apagar las luces, fue la razón que la mayoría de las víctimas fueron personas indígenas, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar. El fotoperiodista es un testigo y este es mi testimonio. Aquí las primeras fotos son cuando llego, o sea, yo tomo fotos del 91, 92, hago como 5 o 6 viajes a las zonas de los Ayánicas, y acá tengo un poco fotos de la vida. La primera foto que se vio, o sea, estos son imágenes de la vida, de la belleza, de las personas que viven ahí, de su forma de vida, de forma de vestimenta, ¿no? de su maquillaje, ¿no? Que es de ellos, o sea, no esa es una costumbre cuando tienes tu primer periodo. Ya, entonces acá, a ver, aguanta ahí. Ahora, eso fue nomás unas imágenes de la vida. Acá vamos a empezar con la violencia. ¿Qué son estas imágenes? Estas son las imágenes que empiezan en Cutivireni, ¿no? Cuando son rescatadas las personas de las masas de Sendero Luminoso, o sea que ellos fueron obligados a vivir
dentro del Sendero Luminoso. Entonces los ayánicas y el ejército los libera. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, cómo el maltrato que habían vivido esas personas. No hemos podido fotografiar, nunca se ha podido fotografiar cómo vivían en esos campamentos, esos retiros, ¿no? Ahí pueden ver la increíble humillación y pobreza y hambre que han vivido una madre. Como cuando yo voy a tomar fotos, yo voy a tomar fotos de individuos, no a conceptos, a ideas. Acá se puede ver cómo fueron humilladas las chicas, ¿no? Las mujeres estaban todas encorvadas, mirando abajo. Eso también, todos los grupos estaban parados ahí, o sea, llegamos y ahí estaban todos parados, una mujer que va a tomar su sopa. Si los hombres y mujeres estaban separados, ¿no? Ahí pueden ver otra vez las mujeres agachadas, ¿no? O sea, ese es un signo de la humillación que habían vivido ahí. ¿Sabe Dios qué les habían hecho? Que no tenemos, esos tercera vez refugiados, eso después voy a comentar. El ejército los está sacando de la zona de los ayánicas. Ese es en Puerto Copa, un niño está enseñando su herida, ¿no?, de que lo habían traspasado con un arma. Un niño huérfano que lo está llevando a Saquipo, que no quiso, que se tapó la cara. Un señor que le habían también atravesado con un arma en su hombro. Una mamá joven. Este es 92, Puerto Copa, el hambre con que se recuperaban a las personas que habían estado, niños que estaban totalmente huérfanos, que no había suficientes personas que se preocupaban por ellos, ¿no? O sea, Lima no hacía nada. O sea, otro niño también abandonado, huérfano, una niña también de hambre, está tan delgada, muchos tempiri, ¿no?, han tenido que vivir en las trincheras, las personas. Esta quiero comentar después, esta foto. ¿La vas a parar un rato? Ya, esto es lo que pasa, ¿no?, a los ayánicas cuando los evangelizan, ¿no? O sea, está bien que después voy a comentar, ya. O sea, este es ya 2012. Este es un grupo de una comunidad que está decidida a defenderse con armas automáticas, defender su territorio, ¿no? Ya, sigue nomás, pasa nomás. Ya, estos son los ayánicas que toman la decisión de defenderse, ¿no?, de formar ellos tenían sus ejércitos nativos que iban con operativos mixtos con el ejército, iban a liberar, hacían operativos de 30 días caminando en la selva, ¿no? Los jóvenes también iban a luchar, a liberar, ¿no?, a sus personas, ¿no? Ese es también otro jefe ayánica, otro batallón, no sé cómo se puede decir, ejército ayánica, siempre los jóvenes yendo a luchar, ¿no? O sea, estaban alistándose para subirse a un helicóptero. Acá hay entrega de armas, o sea, la calidad no está muy buena porque a veces son de fotocopias, ¿no? O sea, porque lo he tomado en diapositivas. Es todo el mismo tema, ¿no? Acá probando las armas entre hombres, ¿no? O sea, una familia que el niño tiene parálisis, o sea, la salud, ¿no?, está totalmente olvidada. Esta es Ruth Buendía, la gran defensora del ambiente, ¿no?, que cargó a su mamá, que la salvó, y que ahora ha ganado varios premios por defender el medio ambiente, ¿no? Ahí está, este es un padre, el señor Ponce, que en el 91 nos enseñó fotos de su hijo que vino a trabajar a Lima y desapareció. Este es 2012, el mismo señor Ponce, que no encuentra a su hijo y esa foto ya se había perdido y así la tiene que guardar en la selva porque hay mucha humedad. Este es él con su esposa.
desde su familia, en su casa. Ya son fotos más armadas, ¿no? Porque digo que acá es otro jefe Asháninga que está repartiendo armas. Ese es él con su familia, 91. Ese es él con su familia, 2012. Acá, ¿no? Acá viendo las fotos con su esposa. Su hija no está acá porque se han peleado, ¿no? Él con su hija, ella vive en otra parte de la zona. Esa es su hija y no su hijo. O sea, es otro joven, rondero, ¿no? 91, 2012, sigue siendo rondero, no han recibido reparaciones, nadie se preocupa por ellos están muy decepcionados, este señor acá con su hija, y también se presenta para defender los derechos de los Asháningas. Esta es una escuela que fue ¿cómo se llama?, atacada por Sendero. Están las advertencias. Esta es la escuela 2012. Este es retornando. Ese es también, esa señora a la derecha es esta señora en el 2012, y su hija que estaba cargando es esta señorita ahí, que es ahora profesora. Y ya estamos. Tomé todo esto en 2012, ¿no? O sea, en relación a los Asháningas. A esa zona que fui anoche no hay luz, no hay electricidad, tienes que ser con linternas. Acá quizás el mensaje al final es que se tiene que tomar una acción política para cambiar todas esas actitudes, porque como hemos visto los derechos humanos, ese es un joven que también está luchando. Este es que ya está en el RAI, ya es otro soldado moderno, joven. Esta es la influencia occidental, ¿no?, en las personas, ¿no? El Britney Spears ahí en las toallas. Y acá también siguen tratando de expresar sus derechos, luchando por sus derechos, no quedarse callados, ¿no?, seguir. Y ya estamos casi terminando ya. Acá esta foto es importante, la salud, ¿no? Esta señora estaba muriéndose de tuberculosis en las pequeñas comunidades, y que ahí también tiene que haber una acción política, ¿no? O sea, no se puede dejar que todo el mundo hable en la selva, porque la tuberculosis es una enfermedad que se está otra vez reactivando y es muy dolorosa para cuidar. Bueno, muchas gracias. Gracias a Vera. Son imágenes bastante. Creo que el lenguaje fotográfico dialoga con el mundo interior de cada uno de nosotros, ¿no? Y dialoga con nuestras ideas, con nuestras identidades, con nuestras experiencias, y es ahí, creo que, donde significamos lo que son los derechos, la dignidad de las personas. Quisiera mencionar que hay unas hojitas de preguntas que están repartiendo las compañeras y compañeros de Amnistía Internacional para quienes quieran hacer llegar a alguno de los panelistas una pregunta, así que por favor, tomen su tiempo para escribir las preguntas. Vamos a tener un momento al final de las presentaciones. El siguiente expositor es Ricardo Cuenca, psicólogo social, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador principal y director del Instituto de Estudios Peruanos, profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha sido consejero del Consejo Nacional de Educación, presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y presidente de Foro Educativo. Muchas gracias. Estoy en un terrible problema porque después de las fantásticas fotos de Vera,
mis fichas van a ser aburridísimas. Quiero agradecer muchísimo a mis tías, a Lum, por esta invitación y felicitarlos por esta gran idea de reunirnos durante toda esta semana para conversar sobre temas que creo que son fundamentales y además qué mejor que acompañados de nuestros queridos y entrañables yuyas. Los comentarios que voy a hacer son comentarios desde la perspectiva de lo que hago, que es mi trabajo como investigador, y por lo tanto no siempre son condescendientes y a veces tienen la distancia crítica que siempre queremos darle para poder comprender mejor las cosas. Y los tres comentarios que voy a hacer en estos 10 minutos tienen fundamentalmente que ver o atraviesan un tema que es además de un interés en el IEP últimamente, en los últimos años de investigación en el IEP, es un interés particular mío en mis propias agendas de investigación que tienen que ver con el tema de las desigualdades sociales, porque no podemos hablar de derechos y menos de derechos humanos y menos de derechos humanos para poblaciones indígenas si no le damos esta perspectiva de desigualdades desde mi punto de vista para poder encontrarle un sentido importante que avance un paso más allá al sentido mucho más retórico del tema. Mis comentarios van a ir en tres planos. Uno primero un poco más conceptual, relacionado a por qué es importante volver a mirar a algo sobre la teoría del reconocimiento y su relación con la discriminación para poder entender el tema. Un segundo plano más bien político, vinculado a las identidades, a la etnicidad, al quehacer de las organizaciones indígenas. Y uno tercero que tiene que ver con un plano mucho más empírico, con algunos datos en el que creo o espero mostrar muy brevemente algunas desigualdades asociadas a las poblaciones indígenas, para cerrar luego con una alerta, un llamado de atención en el sentido positivo de la palabra respecto del Estado y de las organizaciones sociales y particularmente de las organizaciones indígenas. A ver, el tema del plano conceptual creo que es interesante darnos cuenta que a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se reanima la discusión de las identidades a partir de la teoría del reconocimiento y del mítico artículo de Taylor, lo que muestran es que esta teoría del reconocimiento, que tiene que ver con la necesidad de saber que la diferencia forma parte del imaginario legal y de derechos en los países, es el resultado de un conjunto de conquistas, y allí donde está su punto positivo también tiene algo de trampa, y es por eso que quiero desarrollar un poco más la idea. Hasta antes de esto se habían vencido algunos de los temas más duros y más descarnados del tema de la discriminación, asociados a la apartheid, asociados a la discriminación por el uso de lenguas o el uso de la ropa en algunas comunidades. Hasta hace no mucho, antes de los acuerdos de paz en Guatemala, las mujeres no podían usar un huipil porque estaba no solo sancionado y mal visto, sino que podía tener consecuencias legales porque estaba asociado a movimientos radicales, siendo esto por supuesto falso. Pero entonces al plantear la teoría de reconocimiento basado en reconocer que las pertenencias y las pertenencias a comunidades culturales específicas obligan a los estados a mirar de manera diferenciada lo que pasa con los grupos culturales, y esta idea de igualdad, raza ante la ley no debería invisibilizar estas posibilidades de expresiones culturales distintas, y podemos avanzar además de expresiones culturales, expresiones étnicas e incluso a cuestiones político-étnicas. Ponen en riesgo dos cosas que eran la gran corriente de pensamiento en el momento.
o una primera que es conocida con esta denominación de cosmopolitanismo, es decir, la idea de que todos somos capaces de ser ciudadanos del mundo, que suena muy bien y muy interesante, en donde no hay fronteras y en donde todos podemos formar parte de este mundo global y de esta aldea global. Sin embargo, eso en sí tenía una trampa, o tiene una trampa. La crítica frente a ello es que para ser como ciudadano cosmopolita en la vieja idea kantiana del siglo XIX hay que estandarizar un conjunto de procesos, y al estandarizar un conjunto de procesos lo que se esconde son las diferencias, y por lo tanto todo lo que está fuera de esa diferencia lo que hace es poner en jaque el ejercicio del poder y el control que tengo cuando tengo más o menos todo estandarizado. Y entonces al surgir las políticas de reconocimiento en contra de esto, surgen, digo, como una conquista, porque ya no había ningún país en donde no era posible pensar que alguien de una raza distinta se siente en una misma banca, pero sí aparecen entonces formas mucho más sutiles de discriminación y mucho más sutiles de racismo que las ciencias sociales ha estudiado y sigue estudiando mucho. Y ese es el contexto, más bien el marco conceptual en el que quiero luego entrar al segundo punto. No sin antes decir que la discriminación empieza a tomar formas mucho más complejas y más sutiles. Y esta sutileza no es otra cosa que un reclamo de aquellas políticas de reconocimiento. Es decir, bueno, puedo reconocer que ya no como en la colonia tienes alma, como decía Rosa, sino que además puedo reconocer que eres una persona como yo, pero puedo reconocer que en esa diferencia hay algunas cosas que no te igualan a mí. Y una de ellas tiene, por ejemplo, que ver con lo que la educación superior, sobre todo intercultural, ha luchado o sigue luchando en los últimos tiempos por esto que se llaman otras epistemologías, es decir, una manera distinta de entender el mundo, de concebir el conocimiento, que por supuesto están muchísimo más alejadas de lo que sea, pero eso no forma parte de una discriminación tan abierta. Sin embargo, forma parte de esta discriminación cotidiana porque piensas distinto, porque concibes distinto y porque entonces un presidente de la República puede decir que esto de los sapos es una tontería, ¿no es cierto? Justamente por eso, porque detrás de ello hay formas de discriminación mucho más sutiles. Esto ha llevado a lo que Axel Honneth llama una sociedad del desprecio, es decir, una sociedad en la que la moral privada y la moral pública han perdido los límites, que fue la gran conquista de la modernidad. Y entonces aquello, moralidad en términos de norma, que ayuda a la convivencia de las personas, ya no se sabe cuándo es privada y cuándo es pública. No solo porque puedo recibir en cualquier momento un WhatsApp en mi teléfono preguntándome cualquier cosa en un proceso claro de invasión, sino porque la sanción a eso es una sanción que se vuelve público-privada y esos límites empiezan a distorsionarse. Y esa es la base de esta idea del desprecio, en donde la moralidad individual, la moralidad privada, que estaba reservada para el espacio privado, empieza a traslaparse hacia el espacio público y viceversa. En ese sentido, el tema de las poblaciones indígenas es el que probablemente ha tenido muchísimo mayor problema. Esto me da pie para pasar, como les digo, al segundo punto, que es más bien un plano político que tiene que ver cómo ha encontrado esta situación de cambios, particularmente en el Perú, a las organizaciones indígenas y a las agendas diferenciadas propuestas por esas organizaciones, que, como no es sorpresa para todos, son organizaciones con una enorme debilidad institucional que no han permitido terminar de desarrollar o de contribuir a desarrollar agendas diferenciadas. En el Perú es mucho más complicado, pero en países en donde el asunto parecía también solucionado, la cosa no es tan así, ¿no es cierto? El día martes hay una marcha convocada por varias organizaciones indígenas en Bolivia para proteger el TIPNIS de una nueva amenaza desde el gobierno, desde el presidente Morales, para la construcción de la carretera. ¿Por qué? Porque las agendas se ampliaron muchísimo más y mucho más rápido. Me refiero a las agendas diferenciadas, esas agendas que quieren poner asuntos
en la discusión pública asuntos propios de los temas indígenas, avanzaron mucho más rápido que lo que los propios estados y las sociedades y las propias organizaciones indígenas pudieron avanzar. Fíjense nada más que una sistematización que hicimos por un estudio hace algún tiempo, son 5 los grandes temas que ahora tienen las agendas diferenciadas e indígenas por lo menos en Mesoamérica. 1, la discusión sobre estados plurinacionales, perfecto. 1, la discusión sobre los estados plurinacionales. Otro, la discusión sobre las ciudadanías diferenciadas. Otro, sobre la descolonialidad del poder. Otra, sobre derechos colectivos y formas plurales de justicia. Y finalmente, los modelos de desarrollo alternativos. Solo estos 5 temas, que ya son cada uno un enorme paquete de discusión, aparecieron elaborados mucho más rápido que lo que las propias organizaciones y los propios estados podrían hacer. Inclusive aquellos que legalmente los reconocieron, como el caso de Ecuador y de Bolivia, que incorporan, por ejemplo, el buen vivir, su mascausa, o como se llame, las variantes quichuas o aymaras, dentro de sus propias constituciones, reconociéndose incluso como estados plurinacionales. Y es que pasó algo que es importante de mencionar y de aclarar, que tiene que ver con cómo se desarrollan estas agendas y cómo las organizaciones indígenas en general debilitadas empiezan a cederle paso a la acción política con la que se levantaban estos temas para que la educación superior, que había empezado a formar profesionales indígenas, quieran empezar a trabajar no desde la acción política, sino desde la transformación de las políticas públicas dentro del Estado. Y eso genera un cambio fundamental. En el minuto que me queda solo quiero darles 5 datos sobre la base de algunos de los trabajos que hemos venido haciendo para poder mostrar que todo esto termina o aterriza en un problema de enorme desigualdad de los pueblos indígenas, que finalmente es la mejor demostración de cómo los derechos no están siendo honrados. En el Perú todavía el 80% de niñas y niños shipíos de cuarto de primaria están en el nivel más bajo de logros del aprendizaje de castellano como segunda lengua, 8 de cada 10. La población indígena en el Perú, analfabeta, tiene un rostro totalmente femenino, ¿no es cierto? 3 de cada 4 analfabetos indígenas son mujeres. 1.6 de los indígenas amazónicos están actualmente en la universidad, el 1.6 en edad normativa. Del total de mujeres con estudios universitarios, alrededor del 5% solamente son indígenas, porque la brecha en las trayectorias educativas entre las mujeres indígenas y no indígenas es mucho más grande que entre hombres y mujeres. En eso el peso de la ruralidad y el peso de la pobreza son variables que explican. ¿Qué llamado de atención quiero proponer para conversar? Primero, darnos cuenta que aun cuando seguimos asociando la población indígena con la ruralidad, cosa que tampoco es tan correcta cuando hablamos de grandes volúmenes, la ruralidad ya no es la misma que la ruralidad de antes. Y cuando uno quiere velar por los derechos de las poblaciones indígenas asociadas a la ruralidad, hay que pensar que esa ruralidad ya no es la ruralidad necesariamente que tenemos construidas en el imaginario. Segundo, que los indígenas tampoco son los mismos. Chile ha avanzado mucho en el estudio de los indígenas urbanos, por ejemplo, como una categoría nueva que resignifica la identidad indígena y que forma parte de esta discusión, o debería formar parte de la discusión. Finalmente, que en estos casos donde hay desigualdad, estar absolutamente seguros que las desigualdades son una responsabilidad del Estado, no es la consecuencia natural de las cosas. Si hay desigualdades es porque hay aplicación de políticas públicas diferenciadas de tal forma que se generen estas brechas de desigualdad. Yo quiero terminar con una frase, hablé del TIMNIS, de cuando Evo ganó la primera vez la presidencia en Bolivia, y el CONAMAG, las grandes organizaciones de Bolivia, enarbolaron una vieja frase quechua que creo que es fundamental cuando queremos hablar de derechos, y era que este era el momento en el que había que apropiarse del tiempo.
Apropiarse del tiempo no era una frase retórica para la población indígena boliviana. Apropiarse del tiempo significaba que era el momento en el que ellos podían ejercer el poder canalizado a través de su presidente para hacerle a ejercer el poder frente a la sociedad y al Estado y tratar de, una vez por todas, pensar de construir un conjunto de derechos y deberes desde abajo y no solo desde lo que el Estado mande. Y creo que eso es desde mi punto, buena manera en el que quiero despedirme para poder empezar la conversación y decir si es posible que podamos nosotros apropiarnos de ese tiempo para poder empezar a conversar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Definitivamente es necesario valorar, visibilizar nuestras diferencias y construir a partir de ellas, ¿no? Acercarnos a través de ellas y dialogar en torno a ello. Creo que eso es un reto fundamental que tenemos como sociedad. Tenemos una serie de preguntas, así que vamos empezando con Rosa María. Aquí tengo una primera pregunta sobre cuál es el nombre de la película producida por Pinedo. Se llama Historias del Caucho en la Amazonía Peruana. Se la recomendamos, es una extraordinaria película que vale la pena que la vean. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo creen que se puede erradicar el alfabetismo en esas zonas andinas del Perú? Y aquí la respuesta tiene dos vertientes. Una primera tiene que ver con el tema de la autoestima, ¿no?, de las personas analfabetas, es decir, la convicción de que sí pueden aprender. Y la segunda, que es prerequisito, que es que tiene que ser en su propia lengua. La alfabetización tiene que darse en la lengua materna para pasar luego al aprendizaje del castellano como segunda lengua. Mientras se imponga el castellano como manera de aprender, siempre estarán implementada y será tiempo perdido, ¿no? Hay propuestas, hay métodos. El maestro Manuel Valdivia tiene una maravillosa propuesta de alfabetización para personas adultas en quechua. Por lo tanto, sí hay caminos, sí se puede hacer, pero tiene que partir de la necesidad. Y hay que despertar esa conciencia de necesidad de aprender a leer y escribir, que es finalmente aprender a apropiarse de la propia vida y de la propia historia. Corto, ¿no?, para que todos tengamos tiempo. O sea, la primera pregunta es ¿qué querías decir sobre la evangelización? Había una foto que enseñé a un grupo de dos mujeres asánicas con un niño que estaban todos con ropa occidental. Lo que quería decir es que muchas veces que la iglesia ayudaba, les quitaba su cultura, y a mí me parecía horrible. O sea, si quieres ayudar, o sea, si alguien me quiere ayudar, yo no quiero que me pidan que cambie mi forma como yo me visto, ¿no? O sea, me parece inaudito, ¿no?, de querer. Más bien deberíamos aprender de ellos, como por eso pasé las imágenes de su vida, que es una vida simple, o sea, es básica, digamos, ¿no? Y de la cual podemos aprender, porque nosotros tenemos tanto cachivache, creamos tanta basura, que realmente podemos aprender para no ensuciar el ambiente tanto, de vivir con menos, ¿no?, de tener menos cosas, de tratar de ayudar al ambiente, también no sobrecargarse. Bueno, eso de la evangelización me parece, si uno quiere ayudar a una persona hay que ayudarla sin tratar de cambiarla, o sea, nomás ayudarla. Y eso me parece, una dirigente ayánica me dijo que cuando venían las mujeres con sus pulseritas, les decían que no podían entrar a la casa de Dios con esas pulseritas. O sea, eso ya es inaudito, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? O sea, pero eso es lo que esas culturas han sufrido, ¿no? Ese tipo de humillación han tenido que sufrir. Me preguntan si estuve en Ayacucho. Sí, yo empecé a documentar desde el 83 en Ayacucho, ¿no? He estado ahí
No sé, hice muchos viajes ahí, ese fue mi viaje inicial, porque quise hacer, porque es parte de un libro que quiero hacer, ¿no? Entonces esto de los ayánicas también, todavía estoy batallando con mi libro que ya tiene como unas 400, 500 páginas de imágenes, que está en orden cronológico y que nos enseña el desarrollo del conflicto. Eso es lo que, o sea, sí he estado ahí, o sea, yo quise concentrarme en esta situación acá con los ayánicas, porque la presentación, porque en forma de un honor a los Yuyachcanis y en honor a Ana María Correa, no, Ana Correa, y su gran presentación en confesiones. Entonces, por eso, pero si yo también puedo conversar en otra oportunidad sobre con las personas que me interesan, puedo contar más de esa época, pero hay mucho que contar, ¿no? Que también ahí se veían todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Acá, bueno, sí, ¿cuál sitio me ha impactado más? O sea, todos los sitios han sido impactantes, ¿no? O sea, todos los sitios, Ayacucho, el río N, llegar a un pueblo donde ha habido ¿cómo se llama? Un juicio popular, caminar 23 días en la zona de Vilcabamba y ver todas las comunidades abandonadas, y el Estado no haciéndose presente, ¿no? Las acusaciones de los refugiados internos que eran terrucos, ¿no? O sea, que no les ayudaban, no ayudaban a toda la gente que venía refugiada, o sea que sí, todo lo que he visto realmente me ha impactado enormemente, ¿no? Y por eso también lo voy a usar en mi ¿qué es? A ver, no sé, habla de... ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hablo? Eso es para ti. Sí. Bueno, o sea, claro, es obvio, pues, o sea, no sea la inclusión social es obvio, ¿no? O sea, ¿cuándo podríamos ver un libro con el material? Sí, bueno, estoy luchando con eso, ¿no? O sea, hace el próximo año ya. No, pero lo que he estado luchando para hacer es hacer un libro más periodístico, cronológico y no un coffee table book, ¿no? Con nomás las mejores imágenes, sino ya contando pequeñas historias, ¿no? Entonces, y enseñando el proceso cronológico, ¿no? O sea, podemos ver también cómo se desarrolla el conflicto y también los diferentes perpetradores que han habido, ¿no? Y cómo se han escondido, porque no ha habido acceso acá, ni Sendero te ha dado acceso, ni los del ejército, o sea, no ha habido, era nomás fotografiar un poco lo que ellos dejaban, ¿no? Sus muertos, ¿no? Que dejaban tirados por todos lados, ¿no? A ver acá, cambios. A ver acá, la pregunta es: ¿qué cambios y semejanzas ha visto en los ayánicas durante los 80? Bueno, yo he ido a los 90, ¿no? Al 2014, en términos de violencia, derechos y justicia, siendo contextos diferentes, conflicto armado interno. ¿Qué es esto? Defensa de territorios en la actualidad. Bueno, yo nomás en 2012 viajé 2 semanas, ¿no? O sea que me fui a comunidades específicas, ¿no? Para encontrar personas que había fotografiado en los 90, ¿no? Entonces, ¿qué cambios? Como mencioné, enseñando las fotos por ejemplo, de un ayánica rondero, ¿no? Joven, cuando fuimos a su comunidad en 2012, o sea, el Estado no había dado muchas reparaciones, ¿no? En casi todos esos casos que he enseñado sus fotos de las personas que vuelvo,
no ha habido reparaciones, ¿no? O sea, viven en situaciones de pobreza, tienen que seguir siendo ronderos, ¿no? Porque esa es la zona del río N, ¿no? Y entonces no hay gran apoyo, y por eso también enseñé la foto de la mujer, la mamá, y el hijo también estaba con tuberculosis. O sea, eso es una enfermedad horrible, ¿no? Que se propaga increíblemente, y que su curación es muy dolorosa, ¿no? Y que no se, entonces que no ha habido un gran apoyo del Estado, de toda la comunidad, de todos los peruanos, ¿no? Ha habido más apoyo para las inundaciones que ha habido para las personas que han sufrido todos estos años de la violencia y han aportado a la pacificación, ¿no? Siendo ronderos, ¿no? Eso es lo que es más o menos. Ya. Esto es todo. De esa respuesta se puede casi hacer un libro y necesitamos todos. Juntando también por cuestiones de tiempo en cuatro respuestas. Creo que defender la ley universitaria me ha costado varias preguntas sobre la universidad, pero bueno, vamos a ver cómo. A ver, empiezo por estas más generales que tienen que ver con una pregunta que me parece doblemente interesante, no solo por lo hecho, sino por lo que supone detrás de la pregunta, y es: ¿el sistema político peruano promueve o no la discriminación? Yo creo que es mucho más grave si es que la promueve o no. Yo creo que no le significa nada, y cuando lo digo no significa es que no forma parte ni del imaginario de un sistema político precario como el peruano, ¿no es cierto?, con sistemas, con partidos políticos débiles, con procedimientos políticos apoyados solo en el procedimiento más allá de los objetivos finales. Entonces, el asunto es que esto no está ni siquiera en la preocupación del sistema político, y eso se pone, creo yo, mucho más grave de que se discrimine o no, porque si fuese directamente discriminador, creo que sería más fácil ver cómo atacamos para que no lo sea, ¿no es cierto? Entonces, sino que está ahí. Y es por eso que cuando me preguntan si somos o no una sociedad del desprecio, diría, siguiendo a Honet, sí, ¿no es cierto? Porque el resultado de esta traslape de moralidades siempre va a ocasionar un tema de desprecio. Y les pongo solo dos ejemplos. Cuando yo creo que la norma en la que yo personalmente he sido socializado debe ser la misma norma en la que todos debemos, bajo la cual todos debemos actuar, estoy confundiendo la moralidad pública con la moralidad individual. Y entonces cuando hay un reclamo de no es el tema, pero pongo como ejemplo, con mis hijos no te metas, lo que hay en el fondo es: oye, yo creo que así nos debemos comportar, y como yo creo que nos debemos comportar basado en mis creencias o en lo que fuese, te tienes que comportar tú, ¿no es cierto? Porque no hay una mínima moralidad pública, es decir, una manera como todos tenemos que empezar a construirnos para ver cómo normarnos. O cuando yo creo que deben las poblaciones indígenas comportarse de una manera determinada frente a la consulta previa, y no estar pensando románticamente en que la Pachamama tiene vida, porque ahí es donde hay recursos que nos van a permitir tener plata para tener más crecimiento económico, estoy traslapando estos niveles normativos, y por lo tanto aparece en ese momento el desprecio, porque la normatividad hegemónica, inclusive la pública, va a despreciar sin duda a aquella que está yendo en contra. Y además porque me acordé que la vieja psicología social dice que la base de la discriminación en general es el temor y la amenaza a que me interpeles en mi propia identidad que tanto me cuesta construir, y por lo tanto me entra un pánico y prefiero retirarte un poco de ese contexto. Eso me lleva al tema sobre las políticas de inclusión social y el respeto por el otro, la incorporación del otro, no reemplazar a ese otro. Y yo creo que en el país empezamos a tener una discusión interesante cuando se empezó a acuñar la idea de inclusión social asociada a ciudadanía, y no solo inclusión
a una mejor vida, a unas mejores oportunidades. Es decir, la idea de tener procesos de inclusión para que se pueda ejercer de manera mucho más plena la ciudadanía es un marco en el que podemos discutir y conversar, que si fuese solamente la inclusión para que no sean más o menos pobres, porque inmediatamente aparece el contrafáctico que dice incluir aquí a dónde, ¿no es cierto? Y entonces creo que esa discusión inicial es interesante, tenemos que darla, es todavía débil y viene acompañado de una discusión que es muy antipática en un país en donde hemos construido un imaginario de éxito que nos tranquiliza a todos, ¿no es cierto? Y que queremos creer que así es, y es hasta cuánto no es un mito la igualdad de oportunidades y cuánto hay algo más después de la oportunidad. Es verdad que se soluciona todo cuando ponemos a todos en el mismo partidor, o hay algo más que hacer después de ese partidor, y pienso en el Estado, por supuesto. Eso me da pie para las dos preguntas educativas, y es que cómo tratar esas formas sutiles de discriminación dentro y fuera de... Y fíjense, la pregunta la voy a leer completa porque si no van a entender la respuesta. ¿Cómo tratar esas formas sutiles de discriminación dentro y fuera del aula de las universidades privadas, entre paréntesis el boom de las universidades de garaje? Lo primero que yo quiero decirles es que hay universidades de garaje, sin ninguna duda. Nos hemos peleado contra las universidades de garaje. Pero las formas de discriminación no son privativas de las universidades de garaje ni de las privadas. Yo les recomiendo a todos leer un magnífico texto de nuestras queridas amigas Virginia Zavala y Gabina Córdoba, que se llama Decir y Callar, publicado por la Universidad Católica, en donde lo único que hacen es mostrar la gran cantidad de formas de discriminación que hay en dos universidades públicas muy prestigiosas en el país, que además funcionaban en medio de un programa de inclusión de comunidades y de estudiantes indígenas. ¿Por qué? Porque no se trata de la oferta de la educación, se trata de una actividad que se ha legitimado en respuesta a lo que intenté explicar muy apresurada y apretadamente en la primera parte, ¿no? Por lo tanto, la manera como las atenderlas, primero es una manera mucho más compleja, ¿sí? Como las viejas desigualdades verticales de clase empezaron a solucionarse, las nuevas desigualdades mucho más complejas, son más difíciles de atender, pasa con la discriminación exactamente lo mismo. Y entonces, por supuesto, información de la academia, por supuesto activismo, por supuesto vigilancia social, por supuesto campañas, tienen que ver con esto. Pero además, dos asuntos puntuales educativos. Uno es volver a discutir los fines de la universidad. Si los fines de la universidad están centrados única y exclusivamente en alimentar al mercado con mejores profesionales que se inserten de la manera más rápida y lo dinamicen, dejando de lado los otros fines de la universidad, probablemente esto va a continuar, porque estamos tratando, en la vieja idea de la filosofía de la educación, estamos mirando los ajustes en el sistema y no los ajustes en el sentido. Pero lo segundo es una discusión en el Perú no se dio en el marco de la ley universitaria, de la reforma, que creo que es importantísima y que en otros países ya se ha dado, y es cómo, contra esta única sola idea de que la universidad forma para el mercado, la necesidad de aumentar en lugar de disminuir los estudios en humanidades, en artes, porque son aquellos que te generan capacidad crítica, y ahí donde tengas capacidad crítica vas a poder, en teoría, por lo menos discernir mejor aquello que ves en la sociedad. Finalmente, ¿cómo incluimos en los temas educativos estos asuntos relacionados al derecho a la igualdad? A mí me gusta mucho la corriente que, por lo menos en Europa y parte de América Latina, ha empezado a funcionar, a discutirse con mucha intensidad, al menos en el mundo académico, que tiene que ver con esto que se llama educación para la justicia social, que es renunciar un poco a la idea de igualdad para reemplazarla por la idea de justicia social, y en donde hay como varios planos en donde se pueden empezar a hacer cosas. Uno primero es reconocer que el currículo es un instrumento político y cultural y no es solo un artefacto técnico de la educación. La discusión de que si enseño de la manera A o la manera B es insuficiente si queremos lograr más cosas. Si queremos efectivamente igualdad o justicia social, como
como queramos enfocarlo, necesitamos entender que ese currículo lo que está haciendo es apostar por un proyecto político-cultural que tiene que ser visibilizado para poder empezar. Segundo, redefiniendo los temas de calidad educativa. Si yo sigo pensando que calidad educativa es cierto tipo de calidad educativa, por supuesto los temas de igualdad y de justicia no van a entrar. Si sigo pensando que calidad educativa se reduce a los resultados de pruebas de aprendizaje en áreas específicas. Por supuesto que eso es importante. La pregunta es si eso es suficiente para definir el tema de calidad. Y lo tercero, empezar a dar los saltos que ya se pueden hacer y se deben hacer. Uno de ellos, muy asociado al tema de la igualdad y muy asociado al tema de los pueblos indígenas, es empezar a tratar de una vez por todas la educación intercultural bilingüe y la educación intercultural en general de una manera efectiva y real en las escuelas. Eso va a suponer desindigenizar de alguna u otra manera la educación intercultural, será parte de los riesgos que hay que tomar, pero tendremos que incorporarla en todas las escuelas para poder realmente empezar. O terminar de dar el paso entre la educación ciudadana, la educación cívica, la formación ciudadana. Si seguimos concentrando los temas de formación de ciudadanía en la escuela y en la universidad, solamente al ámbito institucional de la democracia y la ciudadanía, saber a votar, los 4 poderes del Estado, que la señora Rosa Merino fue la primera que cantó el himno, etcétera, etcétera, no vamos a dar ningún paso más, ¿no es cierto? Pasar de la educación cívica a la formación ciudadana implica trabajar con las diferencias, implica relaciones con el medio ambiente, implica, por supuesto, respeto a las normas y a las leyes, sin duda, pero es mucho más complejo, es mucho más relacional que institucional. Y eso, que por parte de este escrito en los currículos nacionales, debería empezar a hacerse trabajo. Solo si damos esos 3 primeros pasos, creo que podríamos estar en camino hacia ello. Gracias. He recibido 2 nuevas preguntas, las 2 relacionadas, y ya Ricardo ha dicho algo de esto. Una primera es: ¿cómo garantizar el derecho colectivo al territorio en el marco de la economía actual? Y otra relacionada es: ¿cómo hacer la reparación? ¿Cómo reparar a los pueblos de hoy, cuando sabemos, ¿no?, que la minería está justamente en zonas indígenas y que nuestro gobierno y nuestros políticos optan por la minería en contra de decisiones de los pueblos indígenas? Bueno, sobre la primera, yo creo que es claro que los pueblos indígenas tienen derechos y que hay una legislación que tiene que ser reconocida, hay una jurisdicción reconocida por las leyes nacionales e internacionales que les da a los pueblos indígenas el derecho sobre su territorio. Eso que no se quiere entender, hay que entenderlo, pues, ¿no es cierto? Porque la ley hay que cumplirla. Y todos los tratados que el Perú ha firmado van en esta línea. Entonces hay que exigirle al Estado peruano que cumpla la ley, su propia ley. Y entre esas es el respeto al territorio. Y surge la vieja pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué está primero? ¿La economía o el ser humano? ¿Es el ser humano el que se tiene que someter a la economía? ¿O es la economía la que tiene que estar al servicio del ser humano? Yo creo que nos hemos equivocado, ¿no? Hace rato que en nuestro país hemos puesto a las personas al servicio de proyectos económicos que sabemos que solamente favorecen a una minoría, ¿no? Y que en nada están ayudando a lograr niveles de desarrollo. Por el contrario, cada vez más los niveles de inequidad en el país son alarmantes. La inequidad está creciendo, ¿no? Entonces, esta política económica pues habrá que revisar. El tema de la reparación. Como ustedes saben, hay reparaciones obligatorias, ¿no es cierto?, que ya son leyes también en el Perú, algunas individuales y otras colectivas. Las reparaciones individuales se están dando muy lentamente a las personas que están en el registro único de víctimas, que se construyó en los años posteriores a la violencia en un Consejo Nacional de Reparaciones, ¿no? Ese consejo desgraciadamente ha tenido características muy estrictas, por lo tanto solamente ha considerado como víctimas algunas, no están todas, ¿no?
intentaron cerrarlo y decir ya hasta aquí nomás llegamos. Felizmente se peleó y se logró que no se cierre, por lo tanto el registro único de víctimas sigue estando abierto. Esa reparación individual es fundamentalmente económica. Sabemos que la vida no tiene precio, sabemos que nada puede reparar la muerte de una persona, o la desaparición de alguien, o la tortura. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de pagar el daño cometido, ¿no? Así nunca sea suficiente la cifra, hay una especie de reparación simbólica el tener que pagar el daño cometido, ¿no? Y bueno, pues se portaron mal, violaron los derechos humanos, hay que, por lo tanto, cumplir lo que la ley ordena. Y existen las reparaciones colectivas. Las reparaciones colectivas, y me alegra mucho que en este momento esté a cargo de esta comisión de reparaciones colectivas un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo, una persona muy comprometida, y que está comenzando realmente a hacer reparaciones interesantes. Esto se hace por consenso, es decir, se reúne a la comunidad y la comunidad decide qué cosa necesita para mejorar. Ustedes saben que parte de los daños más graves que sufrieron estas comunidades fueron los daños de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces las reparaciones colectivas lo que buscan es hacer aquello que el pueblo quiere que se haga. Si son pistas, si son piscigranjas, si es poner luz y agua, que son obligaciones del Estado, pero que si no se ponen como exigencias y como cosas a hacer ya, pues pueden guardar el sueño de los gastos. Dentro del paquete de reparaciones, además hay reparaciones que tienen que hacer los sectores del Estado. No solamente las reparaciones consisten en darle dinero, hay reparaciones, por ejemplo, en educación. ¿En qué consisten? En que todas las víctimas de violencia tienen derecho a becas para estudiar, terminar el colegio, si es que no lo han terminado, o poder entrar a la universidad. Entonces, por ejemplo, después de muchas peleas hemos logrado que Beca 18 tenga un porcentaje de becas destinada a las víctimas de la violencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que muchas de las víctimas de la violencia ya son mayores, ya no quieren estudiar, ya consideraron que su tiempo pasó. Bueno, hemos logrado que los hijos o los nietos de estas personas puedan acceder a Beca 18 o a becas de estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? Otra reparación que lo piden los pueblos, trabajar memoria histórica. ¿Cómo trabajar memoria histórica en aquellas poblaciones que fueron brutalmente golpeadas, que los jóvenes no conocen lo que pasó, no entienden lo que pasó, los padres no quieren hablar del tema y que hay allí pues algo no curado, ¿no es cierto? Una herida abierta. Esa es una reparación que educación tiene que hacer, trabajar memoria histórica, ¿no? Cómo eliminar los sentimientos de culpa que se han guardado, cómo trabajar el tema de la bronca entre vecinos, ¿no? Hay un libro extraordinario que yo se lo recomiendo, que se llama Entre Prójimos. ¿Por qué? Porque mucho de la violencia vivida fue entre prójimos, entre hermanos, entre vecinos, entre gente que se conocía. O sea, se aprovechó las circunstancias de la violencia para pequeñas venganzas, ¿no? Quedarse con la tierra del amigo, del vecino, hacerse de una propiedad, qué sé yo, ¿no? O incluso se reconocen asesinos de familiares entre la misma gente. El tema es mucho más complejo, es decir, no solamente la violencia vino del uniformado militar o del sendero luminoso, sino la violencia también exacerbó dentro de las comunidades rencillas, viejas, rivalidades, ¿no? Odios, que fue el momento perfecto para ejecutarse, ¿no? Entonces, esas reparaciones tienen que ver con educación, con memoria, tienen que ver con salud, que es un tema que tanto se ha planteado. Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a salud gratuita en el país, ¿no? Y tienen derecho a salud mental, es decir, acudir al psicólogo que los atienda. O sea, son una serie de conquistas. El problema es que la ejecución de estas reparaciones no es tan fácil, ¿no es cierto? Hay que exigírselas al Estado, hay que casi arrancarse, ¿no? Y si la persona, como hemos visto, la mayoría habla otra lengua, pues tiene el derecho a ser atendidos en su lengua, ¿no es cierto? Y respetando su cultura, su cosmovisión. Se ha avanzado algo, ya, sobre todo en idiomas más grandes como el quechua, por ejemplo, pero
frente a los idiomas son costosos por hacerse, ¿no? ¿Cuántos psicólogos hablan ayánica o en una siguiente? ¿Cuántos, no es cierto? Una o Cucama. No hay, ni siquiera hay maestros suficientes para, por ejemplo, para educación inicial nos faltan 25.000 maestros que hablen lenguas indígenas. 25.000. De lo contrario, seguiremos castellanizando la lengua. Entonces, por ahí pasan las reparaciones y terminar, es decir, minería o derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario. Minería o que el derecho, que el pueblo pueda decidir su tipo de desarrollo, su tipo de vida, su modelo de vivir, pues el respeto al modelo de vida, ¿no? Yo siempre les digo, cuando a los que defienden la minoría, digo, bacán pues, ¿qué pasa si en tu casa descubren una mina? Que te la valgan y que se queden con tu casa. No, ¿no es cierto? Y además estudiemos el impacto que ha tenido la minería en el desarrollo de los pueblos indígenas y veremos que es casi nulo. No hay desarrollo en los lugares donde la minería, salvo excepciones, ¿ya? Sí hay excepciones. Hay minerías responsables, pero desgraciadamente no son buenas. Muchísimas gracias Rosa María, Vera, Ricardo, por estar aquí. Gracias a todos y todas por acompañarnos, por ser partícipes de este diálogo, y creo que hay muchas preguntas abiertas para el futuro. Les invitamos a bajar al auditorio a través de la rampa y a disfrutar de la obra a partir de las 8 de la noche. Buenas noches.